Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Inter Almería Televisión. No vamos a hablar de momento de las elecciones y de la confrontación existente en la campaña de Madrid. Tenemos una noticia muy buena, y es que el Partido Popular y Vox en la Comunidad Autónoma Andaluza han llegado a un acuerdo para bajar ostensiblemente los impuestos. Concretamente, en un decreto ley que ya se va a hacer efectivo, vamos a disfrutar los andaluces de 223 millones de euros que irán a nuestros bolsillos o a donde crea cada uno conveniente, y que afecta a una rebaja importante en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ya digo, 223 millones de euros, pero aún hay más. O sea que esto lo veremos posiblemente, se va a concretar después de las elecciones, precisamente de las elecciones de Madrid del próximo día 4 de mayo. Pero miren ustedes, el Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Almería, se mueve. Y el Ayuntamiento de Almería, pues parece el Ayuntamiento, pues ¿qué les digo yo?, de Estocolmo o de Copenhague. Es un ayuntamiento, desde luego, que se ve con un brío a nivel social y con unas políticas sociales realmente envidiables para los países nórdicos. Porque ahora, como no hay ningún tipo de problema económico, como estamos en una situación, digamos, boyante, pues nos sobra el dinero a raudales y vamos a invertirlo, entre otras cosas, en que a nuestros niños nos atiendan los o las canguros y que eso lo pague el ayuntamiento. Sí, han oído bien. Que lo pague el ayuntamiento a los canguros. A la canguro que se va a quedar con los niños en el parque, o que nosotros nos podemos ir al cine, dejar a los niños, o también a recuperar la sección femenina de Franco, o a recuperar los campamentos de la OGE de los tiempos de Franco. Eso es lo que pretende el Grupo Socialista Municipal. ¿No se lo creen? Escuchen a Adriana Valverde con esta propuesta que va a llevar al próximo pleno municipal, esta moción, y ya veremos algunos que otros detalles que se desprenden de esta magnífica iniciativa. Vamos a escuchar a Adriana Valverde. Por eso, desde el Partido Socialista proponemos al equipo de gobierno del Partido Popular que se ponga en marcha desde el Ayuntamiento medidas para fomentar la conciliación familiar, laboral y personal y la corresponsabilidad. Que se financie el gasto en canguros para cuidar de los menores, que se subvencione a aquellas empresas locales que adopten medidas para favorecer la conciliación de sus trabajadores y que se pongan en marcha actividades de conciliación relacionadas con el ocio, deporte y el medio ambiente, por ejemplo, como son los campamentos urbanos. Campamentos urbanos, esto hay que aclararlo, evidentemente. Y esta mañana Iciar de Essen Radio Almería le ha preguntado que si podía concretar un poquito y desmenuzar y explicar en qué consisten estas medidas. Vamos a escuchar ese fragmento emitido esta mañana en Es Radio Almería. Lo que estamos pidiendo al equipo de gobierno es que cree un equipo multidisciplinar donde estén no solo los grupos políticos, sino todas aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que tengan que ver con temas de igualdad y de conciliación. Podemos pensar en por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Uno de ellos, el Instituto de la Mujer, ¿no? Que haya personas que conocen de la materia y que se pueda elaborar ese plan. Que tengan, por ejemplo, que hagan actividades como campamentos urbanos, ¿no? Que ahí tenga una hora donde los niños, los padres puedan un poco descansar, ¿no? Y puedan disfrutar de ese tiempo. Así estamos en el Ayuntamiento de Almería. Estamos en estas cosas. Sindicatos, o alguno. En concreto será la UGT, que es el sindicato o rueda de transmisión del Partido Socialista. Antes era el sindicato vertical, el sindicato único. Los campamentos eran los campamentos de verano, el fuego de campamento, las excursiones de la Organización Juvenil Española, de la OGE, y la sección femenina. Ya saben. Bueno, pues esto es lo que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Almería, y sobre todo que los canguros, que los pague el Ayuntamiento de Almería, que los paguemos entre todos los contribuyentes almerienses, los canguros, y que también metan la mano
los sindicatos y también algunas organizaciones como el Centro de la Mujer, etcétera, 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 venga ONGs, venga gasto. ¿Para qué? Pues por el tema de la conciliación familiar. Está claro, ¿no? Nos tenemos que poner o sobrepasar a Dinamarca, a Noruega, a Suecia. En fin, que nos sobra el dinero y estamos ahora en la cuarta ola de la pandemia. ¿Es posible? Quizá. No lo sé. Pero ¿estamos ya en la recuperación económica? ¿Lo tenemos ya todo tan claro como lo tiene Mario Draghi en Italia? En fin, vamos a saludar a nuestros contertulios. Rafael Martos, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy sorprendido por las declaraciones de Adriana Valverde después de los años que lleva en el ayuntamiento. Después. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Que va a peor o que no, va...? Por una razón muy sencilla, porque es verdad que las administraciones deben facilitar la conciliación familiar y la vida laboral. O sea, eso está clarísimo. Deben hacerlo mediante distintos tipos de políticas, pero desde luego no es el ayuntamiento ni de lejos la administración competente en esta materia. A mí me parece estupendo que una familia en la que el padre y la madre trabajan, pues de alguna manera se facilite que puedan desarrollar ese trabajo. Y una parte de esa conciliación son, por ejemplo, el aula matinal. El aula matinal, ¿por qué? Porque los padres entran a lo mejor cada uno a una hora distinta a sus puestos de trabajo y no van a poder llevar a los niños a la misma hora que ellos entran a trabajar. Entonces, para eso está el aula matinal, para eso están los comedores. Es decir, que es facilitar la conciliación. A mí me parece bien. Lo hace la administración pública con sus propios empleados, por ejemplo, en la universidad. Tienen sus propias, en el Congreso tienen sus propias guarderías. Bien, vale, ¿por qué tenemos que pagar la guardería de sus señorías y sus señorías no pueden pagar nuestras guarderías? Por ejemplo. Pero a lo que yo me quería referir es que eso no se hace desde un ayuntamiento. Eso hay que hacerlo impulsándolo desde la Junta de Andalucía y desde el Gobierno central, y además teniendo en cuenta que quien debe al final ejecutarlo no es la propia administración, sino que se debe hacer mediante la empresa, es decir, que sea facilitar que las empresas ayuden a sus trabajadores a conciliar esa vida familiar. ¿Cómo? Por ejemplo, degravando lo que te cuesta contratar a alguien que atienda a tu hijo. Por ejemplo, no hace falta que el ayuntamiento te contrate o te pague a la niñera o al niñero. No, es mucho más fácil que te degraven lo que te cuesta contratarlo tú, que ayuden a la empresa a que tengan guardería, en fin, que desde luego yo lo que pienso es que no es el ayuntamiento la administración indicada para hacerlo. Claro, ese es el problema, que estamos cargando a los ayuntamientos y concretamente al Ayuntamiento de Almería con una serie de responsabilidades, con una serie de competencias que no le competen. Es que no tiene esas competencias. Estas competencias son de asuntos sociales, precisamente del ministerio que acaba de dejar Pablo Iglesias. Eso sí, se pertrecha con una niñera, con una canguro de 80.000 euros al año. Hombre, así cualquiera, y la pagamos entre todos. Esa es la niñera de Podemos, de la casa de Galapagar. Pero así sí se puede. Así, claro que se puede. Sí se puede. Claro que sí. Pero hombre, es que cargar a los ayuntamientos con cosas que no le van ni le vienen, que ya existen en otras administraciones. Aquí tenemos Consejería de la Junta de Andalucía. En el Gobierno central tenemos ministerios específicos para esta materia. Y ahora tiene que ser el ayuntamiento el que tenga que cargar con esas responsabilidades. Y encima unas responsabilidades que, bueno, que tienen su aquel, ¿eh? Porque que el ayuntamiento pague los canguros, otra cosa es que haya un diálogo con los sindicatos, la conciliación familiar, el horario del trabajo, que si horario partido, que si horario continuado, que si tal, que si facilitar el acceso mediante la bonificación del transporte, de la comida, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas evidentemente ya se ha visto. Y esto tiene que ser una conciliación entre empresas, sindicatos y la administración.
La administración competente, que puede ser la Junta o el Gobierno central, pero nunca los ayuntamientos y nunca el Ayuntamiento de Almería, que ya tiene bastante. Pero hombre, ¿a qué se dedican estos concejales? Es que, ¿esto qué es? ¿Que se lo han mandado del Gobierno central y entonces hay que ir por ahí? Ahora hay que argumentar este lío de pagar a los canguros para que los niños estén a buen recaudo en nuestras casas, mientras que nosotros estamos o trabajando o haciendo lo que nos dé la gana. Bueno, es increíble. Antonio Jesús Hidalgo, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la pues verdad es que, si me dejáis un minuto solamente, es que la desconexión de algunos políticos con la realidad ya roza casi ilícito penal en algunos casos. Mira, aquí habéis dicho 3 palabras que son claves. La primera de ellas ha comentado Rafa Marto con respecto a conciliación familiar y laboral, el trabajo. El papel, a ver si ya ha salido ya. El trabajo. Es decir, España, con la tasa de paro que tenemos, posiblemente rondaremos el 20%, 4 millones de parados. De ellos, el 40% en jóvenes. Intentar conciliar la vida familiar sin trabajo, ya a priori, ya una utopía. El segundo, habéis hablado de actividad. Y no hay nada mejor que reactivar la actividad económica de la empresa o favorecer a las empresas que bajar impuestos. Y eso lo dicen todos los economistas y coinciden todos los economistas. Y sin embargo, en este país parece ser no, se va a hacer precisamente lo contrario. Escuchábamos hace unos días a la ministra de Hacienda hablar de presión fiscal. Es verdad que España está por debajo de niveles de la media europea en cuanto a presión fiscal. Pero es que la presión fiscal es un baremo que entra en juego muchas reglas. Es decir, la presión fiscal hace referencia al Producto Interior Bruto y, por ejemplo, no contempla la actividad en B o la economía sumergida. Es decir, nuestras empresas, nuestras pymes, nuestros particulares están sometidos a lo que realmente se llama esfuerzo fiscal muy por encima del resto de la Unión Europea, que está en el 41%. Y eso lo cogen ellos como referencia para decir que tenemos que subir impuestos. Si tenemos la previsión de que nuestro Producto Interior Bruto va a caer más que el resto de la media de la Unión y de lo que más va a caer del mundo, y a eso le sumamos la presión fiscal, con lo cual España lo van a convertir en un auténtico infierno fiscal. Y luego, sin embargo, por otro lado, hay comunidades como tú aventurabas al principio, es decir, la Junta de Andalucía. Al contrario que el Gobierno de la Nación, vamos a bajar los impuestos y estamos bajando impuestos. Por poner un ejemplo de conciliación vida familiar y laboral, pues qué mejor que en el tramo autonómico de la renta y IRPF el año que viene, una familia numerosa con 3 hijos se pueda deducir 200 euros. O sea, eso yo creo que puede ser una ayuda. Hablabais de competencia. El ayuntamiento, eso son competencias impropias. El ayuntamiento no tiene competencia en esa materia. Estamos cansados de decir ya lo que son competencias municipales y lo que no, y a lo que puede llegar al ayuntamiento y lo que no. Y como bien decía Rafa Marto, me parece increíble que una política de la talla y de la experiencia de esta mujer, que caigamos en esas cuestiones aún. Bien, bueno, pues tú que lo has mencionado ya, vamos a escuchar unas declaraciones de Lea Bendodo, que hablaba precisamente de este recorte, sobre todo en principio del impuesto de transmisiones, pero es que vienen más y se darán a conocer probablemente después de las elecciones autonómicas de Madrid. Vamos a escuchar estas declaraciones que hacían desde la Junta de Andalucía esta misma mañana sobre, en principio, la rebaja del impuesto de transmisiones, pero que sucesivamente van a ser varios conceptos más. Vamos a escucharlo. Solo con lo que se ha aprobado hoy, que es el decreto del impuesto de transmisiones patrimoniales, se deja en el bolsillo de los andaluces 223 millones de euros. Y el conjunto de esta segunda bajada de impuestos en Andalucía supone dejar en el bolsillo de los andaluces 329 millones de euros. Eso creo que es la mejor forma que tenemos de confiar en la reactivación económica de Andalucía, porque, insisto, bajando impuestos se genera empleo y confianza. Bueno, pues unos con gastos superfluos o inadmisibles o aplicables a administraciones que no les compete, y otros, en este caso, son los fachas, son los fascistas, como dicen desde la izquierda y la ultraizquierda, que los fascistas ahora son fascistas y criminales. El Partido Popular, que también es criminal ahora, según el ministro Marlaska, y no digamos nada de Vox. Pues esos dos partidos, precisamente, Vox y Partido Popular, son los que han bajado los impuestos en Andalucía por esos importes. Y me parece que eso puede ser un acicate importante para que la economía
y para que la sociedad se reactive después de la crisis de la pandemia. Pero bueno, hay que hacer este tipo de gestos. No los imposibles, las ideas iluminadas que muchas veces nos regalan desde este tipo de mociones del Ayuntamiento de Almería, que yo no sé cómo se va a tratar esto en el Pleno Municipal, pero desde luego que es un desafuero total. Vamos a ver, Rafael Martos, para terminar con este asunto y sobre todo para conocer tu valoración de esta rebaja de impuestos de la Junta. Bueno, yo creo que es el camino que tiene que seguir Vox. O sea, que esto es la línea política del Partido Popular y de Ciudadanos. Bueno, sí, efectivamente, son dos partidos liberales. Ya el propio Ciudadanos, cuando apoyó a Susana Díaz, le arrancó una parte de esa rebaja, que no eliminación total, del impuesto de sucesiones. Entonces, parece lógico que en el programa de PP y Ciudadanos pues vayan por ahí. Bienvenido Vox a eso, y entre otras cosas quiero decir que esa es la utilidad que puede prestar Vox. A mí me parece que ese es el camino adecuado si quiere llegar realmente a ser un partido más importante y un partido, sobre todo un partido útil, ¿no? Porque cuando se enreda con determinados asuntos que lo que hacen es polarizar a la sociedad, pues es verdad que eso da votos que ganar, lo estamos viendo en Madrid, de todo el follón que se ha armado con las amenazas, con las pedradas, con todo eso, ¿quién acaba saliendo ganando? Los extremos. Bien, pues cuando un partido empieza a ser útil y empieza a apostar, como es, por ejemplo, en Andalucía, bueno, apoyar unos presupuestos, bien, vale, ha apoyado dos Vox. Ahora, un proyecto de rebaja fiscal a gran escala, y está ahí. Bueno, yo creo que es un camino de ser un partido útil. Cuando ya empiezan a enredarse con determinadas cosas que interesan a muy poquita gente, ¿verdad? Que son poquitas cosas que interesan a poquita gente, pero cuando lo une a todo acabas teniendo 12 parlamentarios en Andalucía. Claro. Así que cuidado también con eso. No sé, deduzco de tus palabras y le pregunto ahora a Antonio Jesús. Antonio Jesús, ¿esto lo ha pergeñado Partido Popular y Ciudadanos y se lo ha pasado a la firma a Vox para que le dé el visto bueno o para que también se avenga a firmar ese documento? ¿O Vox ha puesto algo de su parte más que le pasen a la firma el papel? Bueno, la verdad es que yo no he estado presente en la negociación, pero entiendo que tenemos un equipo de gobierno a nivel andaluz compuesto por PP y Ciudadanos y apoyado por Vox, con lo cual entiendo que cuanto menos había un consenso de las tres fuerzas políticas. Es decir, yo no quiero aquí ser protagonista de nada ni decir que hemos sido nosotros los principales, pero sí es verdad que en nuestro ideario, en nuestro programa, en nuestra política fiscal va bajada de impuestos y eliminación de gastos superfluos. Y si algunos desencuentros, entre comillas, hemos tenido desde que entramos o desde que apoyamos el gobierno andaluz, ha sido precisamente en eso, es decir, en intentar eliminar todo el gasto que nosotros tenemos superfluo, que hay otros que no, es un término, una cuestión discutible, para que eso redunda en la bajada de impuestos. Es que esa ha sido nuestra máxima desde que entramos en todas las instituciones y así seguiremos haciéndolo. Ahora probablemente vendrán conceptos posteriores como la armonización fiscal, porque nos encontramos con comunidades autónomas como Andalucía y Madrid, donde el impuesto de sucesiones está planificado al 99%. Es decir, y sin embargo hay otros ciudadanos donde si fallecen familiares o heredan en otras comunidades autónomas, pues se verán obligados a pagar una ingente cantidad, pues probablemente por heredar bienes que ni siquiera alcancen el precio que le corresponda de cuota de impuesto, como pasaba aquí anteriormente en Andalucía, que era un infierno. Y yo creo que sin hacer, vuelvo a reiterar, ningún intento de apoderarnos de esa política, pues enhorabuena a las tres formaciones por avanzar en este sentido e ir en contracorriente del gobierno central. Ya. Bien, cambiando de tema. Sí. Adelante. No, solo quería apuntar solo un par de cosillas. Una de ellas es que si Antonio Jesús Hidalgo entiende por reducir el gasto superfluo, que por ejemplo el grupo parlamentario de Vox fuera el único que cobra la dieta en tiempo de pandemia, ¿no? Y sobre todo uno de sus parlamentarios, el de Almería, fuera el que más cobrara de todo el grupo. Pero aparte de eso, que si quiere
puede considerarlo una maldad. Quería decir otra cosa, y es que evidentemente yo estoy convencido de que ha sido algo pactado entre los tres grupos. Yo me he referido a PP y Ciudadanos como partido del gobierno. Está claro que para cualquier acto de ese tipo necesitan a Vox, y Vox, estoy convencido que en esto y en otras cosas no es que le pasen los papeles a la firma. Lo mirarán y lo verán y verán qué es lo que más interesa. O sea, eso estoy totalmente convencido. Correcto. Bueno, pues como decía, cambiando de tema, no sé si ando un poquito desfasado ya, porque ya no sé si habrá llegado algún sobre con un destructor o un portaaviones o un carro de combate o un lanzamisiles, pero en todo, o bueno, alguna munición de un cañón sin retroceso. El caso es que no sé cómo anda la cosa, pero lo que sí sé es hasta lo de la navajita, que por cierto dicen que la navajita ha sido ocultada y que no lo ha podido detectar. Es que hay que ver lo que nos tragamos, ¿eh? Es increíble. O sea, que la navajita venía entre 2 CDs y eso no lo detecta la máquina de rayos X, el escáner. Pero bueno, ¿se puede ser tan burdo a la hora de decir estos bulos y nadie profundiza ahí? Yo decía en un comentario, digo, hombre, pues podríamos haber cubierto el reactor número 4 de Chernobyl, que reventó, que por cierto, ayer fue el aniversario, lo podíamos haber cubierto de CDs, de este loco del Escorial. Y hombre, ahí se hubiera contenido la radiación. Y no el dineral que se han gastado en una estructura de acero, de hormigón y no sé qué, no sé cuántas. Bueno, es que entre 2 CDs metemos una navaja metálica y ahí se ha perdido la navaja y ya no lo detecta la máquina del escáner de rayos X de alta penetración y con un sistema informático que le da morfología y además que colorea cada tipología de si lleva algún líquido gelificado o si lleva explosivos o si lleva semillas, si lleva comida, si lleva animales. Te lo detecta todo, absolutamente todo. Bueno, pues resulta que nos tenemos que comer ahora el asunto de 2 CDs ocultan una navaja metálica. Bien, vamos a ver en las redes se ha hecho viral unas declaraciones de un abogado que, bueno, pues es muy famoso en las redes y que se dedica pues a clarificar muchos temas de actualidad. En este caso ha entrado en un detalle muy especial. Miren ustedes, les voy a anteceder un comentario. Seguramente habrán recibido en su móvil un SMS o un WhatsApp de la policía y de la Guardia Civil. Tengan mucho cuidado con los mensajes que le llegan de correos, de la Dirección General de Tráfico, de Hacienda. Tengan mucho cuidado porque muchos falsifican esas páginas de Hacienda, de correos, sobre todo de correos. Vamos a hablar concretamente de correos. Te dicen, localiza tu paquete o tu paquete necesita que confirme la recepción, tal, no sé qué. Pincha aquí y te ponen una dirección. Y pinchas ahí y te saquean, porque se hacen con tus claves, con tu cuenta corriente, etcétera, etcétera. Se llama phishing, pescando en inglés. Bueno, pues te pescan todo, te pescan lo que tengas dentro del móvil. Bueno, pues eso te lo ha mandado la Guardia Civil. Y te dice, presta mucha atención, no desconfíes, por supuesto, de las páginas originales de la DGT, de Hacienda, de todas estas instituciones, etcétera. Pero lee muy cuidadosamente porque normalmente los hackers, que normalmente son de países extranjeros, hacen burdas traducciones al castellano y entonces no se fijan mucho en los signos de puntuación, si lleva un punto, una coma, si punto y aparte, si un acento en la O, etcétera, etcétera. Todo eso normalmente fallan ahí. Y entonces en gramática y en signos de puntuación, ahí es donde detectamos que efectivamente puede ser un hacker. Esa es la recomendación de la Guardia Civil y de la policía. Bueno, pues Correos ha cometido un error de bulto. Vamos a ver esas imágenes y el comentario de este abogado. Y si os fijáis arriba, cuando dice imagen recuperada del equipo de escáner, vemos que pone 19 de abril de 2021. Un error garrafal de bulto. 19 de abril de 2021.
Esto, como todo el mundo sabe, es automático y en un escáner automáticamente se fija la fecha como multitud de programas informáticos y en multitud de cuestiones de este tipo. Fijaos, por tanto, que ni la foto se corresponde, porque son 7 proyectiles, ni hay una coherencia en la fecha automática, porque se ve que esto se ha puesto a mano, por eso hay un error, porque se ha puesto a mano y se ha hecho deprisa y corriendo. Yo veo que me manda a mí correos, en vez de Abril me manda a Abriol y digo, esto es un hacker. Porque claro, correos que además el sistema es automático, porque eso lo tienen muy bien revisado, para que los formularios que envíen no tengan ninguna falta de ortografía ni ningún problema en los signos de puntuación, para que todo sea muy, muy exacto y correcto. Porque todo lo contrario sería descubrir que se trata de un hacker, se trata de un engaño, se trata de una mentira. ¿Y por qué aparece Abril? Y digo yo, ¿alguien no se ha preguntado, hombre, si esto es un fallo garrafal que viene arrastrado desde hace ya los años que haya puesto en servicio y en funcionamiento ese sistema correos, pues es raro que no se haya dado cuenta nadie que pone Abriol en vez de Abril? Pero ¿por qué no piden una copia de un escaneo de, en vez del 19 de abril, que lo pidan del 7 de abril? A ver si también pone Abriol. Porque ahí es donde se notaría perfectamente que estamos ante una manipulación que afecta únicamente al sobre de las balas de CESME. Entonces estamos hablando ya de algo muy grave, extremadamente grave. Pero esto que no se les escape. Es que precisamente este fallo, esta errata, este error, es muy significativo. Bueno, no sé qué piensas, Rafael Marto, sobre este asunto. Sí, a ver, repite. En el tema, sí, que digo que tiene razón en el tema, no sé si se me oye bien. Ahora. Bueno, en el tema de phishing y demás, el ransomware, que es también lo que te suelen hacer, que te secuestran el disco duro. En definitiva, lo que quería decir en concreto sobre este tema es que en periodismo te enseñan que el rumor es la antesala de la noticia, pero ojo, José María García. Esa frase tiene una segunda parte que un buen periodista no deja de atender, que no es la noticia. Con eso lo que quiero decir es que yo no me atrevería, muchísimo menos como ha hecho este abogado, a lanzar directamente acusaciones, insidias, decir, bueno, es que esto está clarísimo que nos han engañado, esto es un montaje por esto, por lo otro, por no sé qué. No, ojito, porque estoy convencido de que si es verdad, como si es mentira, nos vamos a enterar. O sea, nos vamos a enterar. Es decir, como igual del 11M. Como nos enteramos del 11M. Bueno, de algo nos enteramos. De algo sí, de algo. O sea, lo que está clarísimo es que los que en el 11M pensaban otra cosa no tuvieron manera de demostrarlo. O sea que, pero centrándonos en este tema, yo estoy convencido de que nos vamos a enterar. Entre otras cosas porque, hombre, no se puede engañar a toda la policía, ni toda la policía es tonta, ni toda la policía se deja comprar, ni todos los medios de comunicación están en manos del gobierno, ni todos los medios de comunicación. Quiero decir que nos vamos a enterar, que no tengamos prisa, como con el tema de la navaja y la ministra. Enseguida se lanzaron, igual que el PSOE se lanzó rápidamente a decir otra amenaza, no sé qué, tal, y luego se vio inmediatamente que no era así, porque la policía llegó, investigó, y sin investigar mucho acabaron encontrando quién era el que lo había mandado. Pues ojito, porque muchas veces se toman o se hacen opiniones sobre fotografía, y a lo mejor la fotografía, como ha dicho, el número de balas, bueno, a lo mejor es que la foto de que se hizo ahí, o se ha recortado esa foto cuando se ha mandado a los medios o cuando la han hecho algunos. La fecha, hombre, yo te puedo decir que cuando estuve con Telefónica hace muchísimos años, afortunadamente los dejé en su momento, yo me tiré no sé cuántos años llamándome Ragael.
Ya. Y no hace mucho era Martus, en plan rumano, en otra cosa. Quiero decir que es que te lo ponen y te llaman por teléfono y te ponen el señor Ragael Martus. Dios mío, Dice es que tenían ganas de que te pasases a Digi, que es rumana. De Telefónica a Digi. Ay, qué bueno. En fin, bueno, esto es que como no te lo tomes por ahí, es como para sentarse y no parar de llorar. A ver, Antonio Jesús, ¿qué opinas sobre la ocultación de una navaja con 2 CDs? De navajita, Bueno, ya. pues, efectivamente. Bueno, por contestar antes a la afirmación que hacía Rafa Martos, no es ninguna maldad, es la realidad. Y yo no me escondo. Es decir, al final, esa postura o ese gasto era incongruente con nuestro programa. Pero no dejamos de ser un partido político compuesto por personas y cada uno que responda de su acto. Por supuesto que sí. Pero con respecto al tema que nos ocupa, que el clima político que tenemos, que empieza a ser preocupante, yo creo que es producto de una evolución en sentido negativo que se está llevando en primer lugar desde la misma clase política, y que perdemos todos. Perdemos los ciudadanos, en primer lugar perdemos los políticos porque nos estamos degradando desde el punto de vista de nuestra imagen, y pierde también la ciudadanía porque, por ejemplo, en Madrid ya no hay más debate. Es decir, yo condeno todo tipo de violencia, condeno lo que pasó en la cadena SER, pero creo que nosotros, o nuestra portavoz, cayó vilmente la estrategia que le puso Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias no tiene debate programático. Pablo Iglesias está hundido desde el punto de vista de su gestión. Pablo Iglesias está perdido. Pablo Iglesias probablemente se quede sin representación en la Comunidad de Madrid, y a lo que está recurriendo es a esto, a la estrategia extrapolítica. Con carácter general estamos siguiendo en España, no hay una gestión, está habiendo un adoctrinamiento, está habiendo unas políticas de electoralismo y una implantación de ideología, y en una sociedad moderna, avanzada como la nuestra, eso sobra. Es decir, y eso parte primero catalogando a nosotros de extrema derecha, de fascista. Mire usted, cuestione, como acaba de decirme Rafa Martos, cuestióneme una gestión mía, cuestióneme mi programa, pero no me tache usted o no me encuadre ideológicamente hablando, porque no procede, porque así de claro, porque no procede. Usted debata programas, debata gestiones, y en eso la izquierda en este país no tiene por dónde agarrarlo, porque desde un punto de vista económico ha hundido el país, y sus políticas económicas son contradictorias a las políticas económicas de la Unión, y no está teniendo respaldo de la Unión Europea ni la confianza en el crédito de la Unión Europea. Sus políticas en materia sanitaria, de gestión de la pandemia, ha sido nefasta a nivel mundial, y eso es lo que tenía que haberle dicho Rocío Monasterio al señor Pablo Iglesias. No, siéntese usted ahí y debata. Yo, por supuesto, que condeno la violencia, claro que condeno todo tipo de violencia. La primera, la que estamos sufriendo nosotros, que por culpa probablemente de esa dejadez nos tiran piedras, y este señor es el primero que sale diciendo que nosotros hemos ido a provocar. Nosotros hemos a hacer un acto político legítimamente autorizado. Y usted es el primero que no puede salir diciendo que hemos ido a provocar a nadie. Y con esto no quiero decir que respalda ni las navajas ni las balas, ni muchísimo menos. Las condeno y pido que se esclarezca lo antes posible esos hechos y que salgan los culpables. Y si ha sido un montaje, por supuesto, este país de tener esta clase política que está teniendo en estos momentos, que está demostrando en estos momentos. ¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora mismo? De este tipo de montajes, porque es que no los puedo calificar de otra manera. Porque además debe existir, o debe de existir, uno obliga y el otro supone, en las dos formas, pero yo supongo que debe de existir un protocolo para los altos cargos y sobre todo dependientes de las altas instancias del Estado. Ministros, diputados, senadores, etcétera, jueces, magistrados, que deben de tener una protección y han de tener un tipo de instrucción a la hora de recibir este tipo de múltiples, innumerables y prácticamente a diario amenazas. Amenazas en forma de la que sea, o de una cagada dentro de un sobre, o una bala de CEDME, o una navaja, o lo que sea. Pero todos los días se están recibiendo cosas de este tipo. Lo que no puede ser es que la ministra que ha recibido la navaja, nada más recibirla, le hicieron una fotografía, que bueno, ya quisiera el machete de Rambo, ¿sabes?,
Le hicieron una ampliación y sacó aquello, lo dio a conocer, amplificó la noticia y dice que llamó inmediatamente al colegio de sus hijos. O sea, más alarmismo y más psicodrama no cabe. Esto debe de tener un protocolo. No, yo creo que el ABC, digamos, el de la pericia policial, está en mantenerse en silencio, hacer una buena actuación pericial y policial, no alardear de este asunto hasta que se esclarezca, se ponga al detenido ante los tribunales de justicia y una vez se conozca la sentencia, publicitarla a bombo y platillo. Pero es que hacen todo lo contrario. Esto dificulta incluso la investigación. Esto es, vamos, contraviene totalmente la lógica. O sea que me parece... Y lo que iba a decir anteriormente, mirad, lo de Abriol y Abril, lo del el problema este que ha habido en un documento oficial, no personalizado, no un recibo que te mandan a ti, ¿cómo dijiste que era? Martus, Rafael Martus, bueno, pues de Telefónica. Bueno, pues esto es un oficio, esto es, digamos, un formulario oficial de correos. Esto es una cosa que, vamos, que se lo mandan a todo el mundo y alguien ha tenido que decir, oye, que os habéis equivocado, que en vez de Abril habéis puesto a Abriol. Esto huele muy mal, es pestilente esta equivocación. Y entonces me acuerdo precisamente que dirán, hombre, se ha equivocado, ha sido una errata de la máquina, que la máquina ha saltado, se han vuelto locos, la informática. ¿Os acordáis de cuando se manipuló, vamos, se destruyó y se vandalizó, mejor dicho, se vandalizó el cartel que tenía el grupo GIAL en la calle Gerona? Y además que se cagaron en el portal de la sede de GIAL. Bueno, pues GIAL, en la calle Gerona, está justo enfrente del gobierno civil, de la subdelegación del gobierno. Bueno, pues enfrente tenían una cámara de vídeo. Bueno, es que toda la subdelegación del gobierno está, todo el perímetro tiene cámaras de vídeo que cubren, no dejan ningún ángulo muerto. Todo está cubierto con vigilancia videográfica, las 24 horas del día. Coño, ese día no funcionaba esa cámara. Y no se pudo sacar quién había vandalizado la sede de GIAL, de Juan Mejino, entonces estoy hablando. Pues ese día no funcionaba esa cámara. O sea que me temo lo peor. Bueno, sí, Martos, continúa. Y nos tenemos que marchar a publicidad, ¿eh? Sí, no, solamente que quería decir respecto a lo que estabais comentando, sobre todo lo que decía Antonio Jesús, que... Oye, pero perdona, ¿te acuerdas de lo de GIAL? ¿Del detalle aquel? Sí. Al principio no me acordaba, pero ya cuando lo has dicho lo de la subdelegación, sí, porque recuerdo que eso fue noticia también, que se preguntó, bueno, ¿y esto y las cámaras? No, es que no funcionaron. ¿Cómo que no funcionaron? Qué curioso, ¿no? Pero quería decir que efectivamente yo también condeno todo tipo de violencia contra cualquiera, pero especialmente, lógicamente, contra los partidos políticos que al fin y al cabo nos representan a todos, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que hemos llegado a una situación de crispación en la que, bueno, primero de crispación y de descrédito, es decir, de crispación hasta el extremo de que hay que acudir a temas como amenazas, como pedradas, como tal, pues para casi para hacer noticia y para que exacerbar el voto de los tuyos. Y a la vez, qué triste es que en vez de estar hablando de programas políticos y de contrastar ideas, estemos hablando de que los partidos políticos, pues que a uno los apedrean, a los otros los amenazan. Y luego, claro, otro detalle, el último, qué triste es tener unos políticos a los que no te puedes creer. Es decir, que haya una amenaza y resulta que cuestionamos que sean amenazas, eso es porque no les creemos. No. Es decir, hay gente que les cree, gente que no, pero con toda la razón. Que no se lo cree. Oye, y puede ser verdad, ¿por qué no? Hay gente que hace esas cosas. Todos los políticos reciben amenazas. ¿Por qué iban a ser una excepción el ministro del Interior? ¿Por qué iba a ser, o la directora de... ¿Por qué iba a ser una excepción? Nos tenemos que marchar,
el ejercicio de su actividad ha acreditado su demérito y su descrédito. Entonces, este gobierno, vamos, lo menos que se puede hacer con él es no creer en lo que dice y poner a buen recaudo cualquier tipo de anticipación. Yo cuando ayer decía, por ejemplo, Fernando Simón, que no cree que lo de India, tal, no sé qué, digo, madre mía, cruzaba los dedos, venga a buscar amuletos, ¿sabes? Porque es que, vamos, es el fario número uno. Es que, bueno, en fin, nos vamos ya, Antonio Jesús, muy rápidamente, para despedir. Sí, solamente un detalle. Es que hay expresiones que ya a simple vista o con la simple expresión son ofensivas. Y esta mañana escuchaba, volví a retomar otra vez lo de cordón sanitario. Vosotros habéis estado a mi lado y creo que no huelo, creo que no apesto, creo que no soy... Es decir, somos personas democráticas. Somos un partido que nos movemos dentro del arco o el sistema de Estado de Derecho. Es decir, o nos prohíbe la ley, o no nos puedes prohibir. ¿Tú quién eres para decir cordón sanitario, para excluirnos del arco democrático? Si nos votan los ciudadanos y tenemos representación, estamos legitimados para representarles con nuestro programa y con nuestro diario. Y eso es lo que empieza desde poco a poco y se va degenerando y devaluando la situación política, la crispación y esa tolerancia o esa convivencia democrática que debería existir. Pero los primeros, los políticos, los que aportamos chispa a ese ambiente. Como diría Ana Rosa a Pablo Iglesias, es usted un fascista. Es que el fascismo no es solamente apelable y aplicable a la extrema derecha. El fascismo también lo hay de la extrema izquierda, porque el fascismo es muy sencillo, es muy simple, es antidemócrata, totalitario, claro, y extremadamente nacionalista. Esa es la ideología del fascismo. No busquemos que Mussolini o Hitler, no. Si es que precisamente también Stalin era otro fascista, pero claro, era de la extrema izquierda, era comunista, el peor fascismo que puede existir, totalitario, antidemocrático, antilibertad y muy nacionalista, evidentemente. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Y antipático, muy antipático también. Muchas gracias, Rafael Martos y Antonio Jesús. Un saludo. Hacemos un breve paréntesis y enseguida abordamos la segunda parte de la tertulia. Hasta ahora, amigos.